mis hermanos, buenos días, el Señor les bendiga, me alegra estar por aquí, compartir con ustedes de nuevo a través de esta vía, espero que el Señor les bendiga y quiero que oremos para que compartir esta porción de la Biblia, esta pequeña predicación que tenemos en esta mañana, así que les invito a cerrar sus ojos y a orar al Señor. Gracias, Padre, por este día que nos has regalado, gracias por este tiempo, Padre, que podemos seguir congregándonos, Señor, en que tú has abierto la oportunidad en que podamos asistir a la iglesia, pero también nos sigues dando la oportunidad de compartir de tu palabra, de seguir escuchando de ti, Señor, y aprendiendo de ti, Padre, a través de esta vía. Te pido que bendigas a cada uno de los hermanos, Señor, y que también bendigas tu palabra, Señor, para que sea pues el Espíritu Santo usándome, Señor, y usándola, Padre, para llegar a nuestros corazones y hablar lo que tú quieres hablar en este día, en esta mañana, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, mis hermanos, quiero compartir con ustedes un mensaje que le he puesto de la muerte a la vida. Y es basado en el texto de Juan 5:24. Sin embargo, ¿por qué la muerte a la vida? Bueno, antes de Cristo y desde Adán y Eva, nosotros hemos estado en unas consecuencias de lo que sucedió en aquel momento de la creación, cuando el hombre cayó en el pecado y se dejó seducir por la serpiente, ¿verdad? Por la desobediencia, que Dios le había dicho al hombre que si comía del fruto de un árbol en específico, pues de hecho moriría. Sin embargo, vemos que al final pecaron, y quiero resaltar dos consecuencias de las más significativas que sucedieron al momento de que el hombre pecó. Una es que eventualmente sí morirían físicamente, sin embargo instantáneamente murieron espiritualmente. Poco a poco se iría deteriorando y llegaría a la vejez y el hombre moriría, pero inmediatamente tuvo la consecuencia de morir espiritualmente. Además, fueron privados de la santidad de Dios, de la presencia de Dios y de todos los atributos que acompañan lo que es la presencia de Dios y todo lo que se puede disfrutar, lo que ellos podían disfrutar y tenían a la mano por el hecho de estar en la presencia de Dios. Entonces, el hombre pasó en una condición súper buena a una condición miserable, en donde en realidad estaba en un lugar que había sido maldito por su culpa. Toda la tierra iba a comenzar a deteriorarse porque habían pecado. Entonces ellos eventualmente morirían y ahora tendrían que sufrir en este lugar, viviendo en consecuencias miserables. Entonces lo que quiero enfatizar es que después de esto la humanidad también se vio afectada y se vio prácticamente, como dice Efesios 2:12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Me gusta esta frase que resalta al final de este versículo, y es que el hombre, nosotros antes de Cristo, estábamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esa fue la condición en que el hombre quedó después de que el pecado entró a la humanidad. Y entonces se resalta un poco esta condición de que estamos muertos espiritualmente. Sin embargo, en el momento en el que Dios dictó esa sentencia de muerte para el hombre, no todo fueron malas noticias, gracias a Dios, gracias a su misericordia. Y es que Él dio esa promesa de que un día un descendiente de la mujer, o sea, un hombre, iba a aplastar la cabeza o la descendencia de la serpiente. Estamos hablando de Satanás. Y bueno, sabemos que esto ya era una luz, algo que nos anunciaba y que nos comenzaba a apuntar desde aquel momento hacia Cristo. Y bueno, damos gracias a Dios porque ya Él había, por supuesto, previsto lo que iba a suceder y había estado ya hablando de esa solución, hablando de ese Mesías, apuntando a Cristo y cómo Jesús vencería al diablo en la cruz. Es así como llegamos a este punto, de la muerte a la vida, porque principalmente el hombre habíamos caído en una condición de muerte. Y a través de Adán, toda la humanidad
cayó en esa condición de muerte espiritual, de muerte eterna, de alejamiento y aislamiento de Dios. Sin embargo, solo a través de Jesús, solo a través de su sacrificio por nuestros pecados, es que nosotros podemos pasar de la muerte a la vida. Porque también, como dice Efesios 2, antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero solo a través de Cristo podemos venir de la muerte a la vida. Y ahora la pregunta sería, ¿cómo? ¿Cómo es que podemos pasar a través de Jesús de la muerte a la vida? Y me gustaría que fuéramos a Juan 5:24. Usted lo puede buscar en su versión y dice aquí así: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces aquí Jesús está hablando de un tipo de persona, de cómo podemos pasar de muerte a vida a través de Él. Y es a través de dos cosas importantes. Y me encanta mucho porque es algo que lo está diciendo el mismo Jesús, ¿verdad? No es algo que yo estoy inventando, no es algo que alguien inventó, algún profeta, alguna persona importante o algún super líder, sino es algo que el mismo Jesús dijo cuando estaba aquí. El primer punto es, él dice, de cierto digo, el que oye mi palabra. Necesitamos oír su palabra. Es necesario saber, prestar atención y no solo de vez en cuando ir a la iglesia, no solo de vez en cuando poner una canción cristiana, no solo de vez en cuando poner una prédica en YouTube o ponernos a ver un video que hable de Dios, sino que necesitamos de verdad involucrarnos en el hecho de escuchar su palabra. ¿Cómo? ¿Cómo podemos escuchar su palabra? ¿Cómo necesitamos oír su palabra hoy en día? Pues por supuesto, primeramente yendo a la Biblia, pero hay algo importante, necesitamos bajarle volumen a todo nuestro alrededor, a todo lo que está o lo que pueda hacer más bulla o lo que pueda tener más volumen en nuestra vida que la palabra de Dios. Porque muchas veces podemos ir a la Biblia, es verdad, allí es donde vamos a encontrar las palabras principalmente de Jesús, pero vamos con tantas cosas en nuestra mente, con tantas cosas en el momento que no nos dejan concentrarnos en el oír las palabras de Jesús. Y para oír las palabras de Jesús se trata sobre involucrarnos todo nuestro ser, todos nuestros sentidos. Y para eso necesitamos bajarle volumen a las otras cosas que están sonando más alto en nuestra vida, que es Jesús, e incluso bajarnos volumen a nosotros mismos, porque muchas veces nuestra alma, nuestros pensamientos están allí revoloteando y no nos dejan concentrarnos en el hecho de escuchar las palabras de Jesús. Ahora dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió no vendrá a condenación, mas ha pasado de vida eterna. Así que el segundo punto es creer al que le envió. Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Efectivamente, necesitamos oír la palabra de Dios para poder llegar a creer. Es un acto, es una consecuencia que viene de la mano del ir a escuchar su palabra, que es principalmente en la Biblia, al menos que alguien la esté recitando o alguien la esté predicando como en este momento estoy haciendo yo, pero principalmente donde vamos a oír la palabra de Jesús es a través de la Biblia. Y así es que llega el creer, que viene la fe, ¿verdad? Esa confianza, esa convicción viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y Juan 5 aquí lo dice, pero Juan 3 también lo dice, que a través de Jesús, a través de creer en Él es que nosotros podemos pasar de la muerte a la vida, porque para eso Dios envió a su único Hijo, para que el mundo no se pierda, sino que tenga vida eterna en Cristo Jesús. En este caso, es a Él que hay que creerle, ¿no? Él especifica, el que cree al que me envió. ¿Y qué pasa? Cuando reconocen al Padre que envió a Jesús, obviamente es creer en Él como enviado de Dios. No podemos creer en el Padre sin creer en Jesús, porque el Padre envió a Jesús y necesitamos creer que Él lo envió. ¿Para qué? Para que nosotros podamos tener al Hijo y podamos tener al Padre. Hay muchos lugares en la Biblia que hablan de que si no tenemos al Hijo, no tenemos al Padre, y eso era lo que Jesús incluso venía hablando aquí. En el versículo 23, si usted lee, Él dice, porque todos
para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Ya Jesús venía hablando de esto precisamente en este pasaje. Y hay muchos más que mencionan esta unidad, esta composición de ellos como uno solo. Así que es necesario que al creer que el Padre envió a Jesús, obviamente necesitamos creer que Jesús es ese enviado del Padre y que están unidos en sí mismos, así como lo dice el versículo 23. Cuando estas cosas suceden, así como en aquel momento Adán y Eva instantáneamente tuvieron que ser separados de Dios, hoy en día nosotros tenemos la oportunidad de la vida eterna al creer en Jesús instantáneamente. Y yo quiero animarte a que en este momento, si estás escuchando por primera vez estas palabras, o si las estás escuchando por otra vez repetida, y que capaz esto es conocido para ti, quiero inquietarte que puedas seguir poniendo atención a lo que Jesús está hablando de tu vida. Si el Espíritu Santo te está inquietando, es Él mismo quien te está hablando. Poner nuestra confianza en Él nos da vida eterna y anula una condena, porque aquí está hablando que ya no viene a condenación. Entonces se intercambia la condena de muerte eterna por vida eterna. Y para eso es que Él nos ha llamado, porque solo a través de Jesús hay una esperanza para ti y para mí. Él es el único camino. Cuando Jesús dice en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, no es como que yo soy un camino, no, Jesús es el camino. Él es la verdad y Él es la vida. Él es una esperanza para todo el hombre, porque solo a través de Él podemos restablecer nuestra condición original antes del pecado. Porque nuestra condición original no era ser pecadores, no era esta naturaleza pecaminosa. Nuestra condición original era estar en una relación correcta, perfecta, agradable y armoniosa con Dios. Y solo podemos volver allí, volver a casa, volver a esa condición original a través de Jesús, a través de esa esperanza que hay en Él. Y es una esperanza que nos afecta para la eternidad, después que partamos de acá, de este mundo, de este lugar. Sin embargo, es una consecuencia y es una esperanza para nosotros hoy en día, porque esta vida eterna es algo que podemos disfrutar aquí y ahora. Dice Juan 17:3 que esta es la vida eterna, Jesús también hablando, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Vuelve Jesús a repetir que aquí está el secreto, aquí se halla la vida eterna, en creer, en conocer al Padre, escuchar su palabra, creer en Él, conocerlo y conocer a Jesús, creer en Jesús, a quien Él ha enviado. No podemos de otra manera ser salvos, no podemos de otra manera pasar de muerte a vida. Y como digo, si esta es la primera vez que estás escuchando estas palabras y Dios está inquietándote mientras estás oyendo las palabras de Jesús que están en la Biblia y te está retando a creer en Él, tú puedes pasar de muerte a vida en este tiempo. Y para los que ya hemos escuchado el Evangelio, este mensaje de buenas noticias, necesitamos constantemente, diariamente, predicarnos esto, porque necesitamos pasar de muerte a vida y recordarnos que en Él está la vida eterna y que no es algo simplemente futuro para cuando muramos y partamos de este mundo, sino que es algo que tenemos a la mano desde ya. La vida eterna, que es conocer al Padre y al Hijo a quien Él ha enviado por medio del Espíritu Santo. Así que mi hermano, quiero invitarte a que en esta semana, a que en este día puedas estar reflexionando en este mensaje y puedas estar pasando de muerte a vida. Y si estás escuchando esto por primera vez, Dios puede anular tu condena, Dios puede volverte a esa condición original en la que estabas antes de que el pecado entrara en la humanidad, en la que estábamos todos, en la que estaba el hombre, y que solo podemos volver allí a través de Cristo Jesús, la esperanza viva y la esperanza de gloria. Dios te bendiga.